Muy buenas, queridos terrícolas. En el día de hoy vamos a ver el tema de campos de vectores de la asignatura de Geometría Diferencial 1. Vamos a empezar dando la definición de lo que es un campo de vectores. Así que sin más dilación, empecemos. Muy bien. Sea U contenido en Rn un abierto. Un campo de vectores. Un campo de vectores en U es una asignación para cada punto P perteneciente al abierto U de un elemento de TPRn, es decir, del espacio tangente a Rn en el punto P. Si U es todo Rn, ¿vale? Esto es un contenido O igual. Si U es todo Rn, se dice que el campo es global. Y, en otro caso, se dice que el campo es local. ¿De acuerdo? Así que tenemos ya la definición de lo que es un campo global y local. Vamos a ver ahora un ejemplo muy importante de campos que son, pues, vienen dados por la base. Entonces, sea E sub i en el punto P, que ya sabéis que lo estamos denotando como la derivada parcial respecto a la coordenada x sub i en el punto P, con i desde 1 hasta n. Esta es la base del espacio TPRn. Bueno, pues entonces, para todo i igual a 1 hasta n, lo que es hacer la derivada parcial respecto de la coordenada x sub i es un campo de vectores global. Es un campo de vectores global. Muy bien, vamos ahora a ver una observación con la que vamos a entender un poco mejor cómo funcionan estos campos de vectores. Vamos a denotar a los campos de vectores como X mayúscula, Y mayúscula. Entonces, si X es un campo de vectores, en el abierto U de Rn, entonces, para todo punto P perteneciente a dicho abierto U, tenemos el campo aplicado al punto P, como hemos dicho, es una asignación de un punto del abierto a un elemento de TPRn. Entonces, esa asignación la vamos a denotar como XP, X sub P. Esto es un elemento de Rn que se va a definir como una suma de ciertas funciones, lambda sub i, aplicadas al punto P, porque obviamente dependen del punto P, entonces van a ir variando en función de qué punto escojamos, y por una base de dicho espacio,
la base del espacio TPRN, sabemos que son las derivadas parciales de respecto de las coordenadas desde x sub 1 a x sub n. Entonces aquí hacemos el sumatorio desde i igual a 1 hasta n, y este es un elemento, como digo, del espacio tangente a Rn en el punto P. Entonces, interpretamos los coeficientes como funciones que son lambda sub i, que a cada elemento del espacio del abierto que nos dan le asignan un número real. Y entonces denotaremos ¿cómo vamos a denotar al campo? Pues x sin asignarle ningún punto, es decir, antes de que le asignemos un punto, lo vamos a denotar como el sumatorio desde i igual a 1 hasta n de lambda sub i, tampoco sin aplicar, y de la derivada parcial también sin restringirse a ningún punto. Y esto diréis, ¿a qué espacio pertenece? Bueno, pues eso es lo que vamos a ver ahora. Vamos a ver ahora la definición del espacio de campos de vectores. Antes de eso vamos a decir cuando un campo se dice diferenciable, que son los únicos que nos van a interesar. Un campo de vectores sobre un abierto U de Rn se dice que es diferenciable ¿vale? Si las funciones coordenadas obviamente me estoy refiriendo a las lambda sub i, son diferenciables. Ahí es cuando diremos que el campo es diferenciable y solo nos van a interesar este tipo de campos. Entonces vamos a darle, denotaremos al conjunto de todos los campos de vectores que sean diferenciables pues a ese conjunto, bueno, diferenciables en U, lo vamos a denotar a ese conjunto por una X gótica de U, ¿vale? Como es que le aplicamos el abierto U. Vamos a ver ahora algún ejemplo de campos de vectores. Por ejemplo, un campo de vectores puede ser x igual a x por y por la parcial respecto de x más el seno cubo de y por la parcial respecto de y. Este campo obviamente pertenece a el conjunto de los campos de vectores diferenciables en todo R2, ¿de acuerdo? ¿Cómo funcionaría, por ejemplo, si le aplicamos a x el punto 1, 2? Pues aplicarle el punto 1, 2 sería hacer lo siguiente. Sustituimos en x y en y por el punto que hemos puesto. Ahora voy a bajar un poco que no se está viendo. Sustituimos en x y en y por el punto que hemos puesto, es decir, esto sería nuestra lambda
sub 1, esto sería nuestra lambda sub 2, esto de aquí sería el punto P, y lo que acabo de poner aquí es lambda sub 1 de P. ¿De acuerdo? Y a esto lo multiplicamos por la derivada parcial de x respecto de x en el punto 1, 2, más el seno cubo de 2 por la parcial respecto de y restringida al punto 1, 2. Y ahora, ¿esto qué va a ser? Pues esto es un elemento del tangente a R2 en el punto 1, 2. Como los vectores, como los elementos del espacio tangente se pueden interpretar como derivaciones, esta x1, 2 le podemos aplicar una función f, ¿vale? Podríamos aplicarle una función f que sería 2 por la parcial de f respecto de x evaluada en el punto 1, 2, más el seno cubo de 2 por la derivada de f respecto de la variable y, o la coordenada y evaluada dicha derivada parcial en el punto 1, 2. Ahora bien, esto ya es un elemento de R, ¿vale? Por ejemplo, otro campo de vectores, este no va a ser global, este es local, no está definido en todo Rn, es y igual a la raíz cuadrada de x por la parcial respecto de x más 1 partido por y por la parcial respecto de y. Y este es un campo de vectores que pertenece al conjunto de campos diferenciables en U, siendo U, ojo, no es Rn, sino que son los puntos x y pertenecientes a R2, tales que la x es estrictamente mayor que 0 y la y es distinta de... bueno, la x puede ser mayor o igual y la y es distinta de 0. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos a ver ahora algunas propiedades que tienen estos campos de vectores. Entonces, proposición. Esta no la vamos a demostrar porque es una demostración un poco larga, pesada y que no tiene mucha dificultad. Y es la siguiente. Dado U contenido en Rn abierto, el conjunto de los campos de vectores diferenciables en U es un C infinito módulo. Bueno, y simplemente como indicación, lo que habría que demostrar para ver esta proposición es que se verifica que la operación de la suma de campos diferenciables tiene la propiedad conmutativa, la propiedad asociativa, el elemento neutro y el elemento opuesto. Y que la operación de producto por funciones cumple la propiedad, la propiedad distributiva, la asociativa y el elemento neutro, ¿vale? Pero bueno, vamos a ver una observación que nos va a aclarar bastante este concepto bastante novedoso de los campos de vectores. Dice así esta observación. Dado x un campo de vectores diferenciables en U y un punto P perteneciente al abierto U, podemos interpretar x sub P perteneciente, como hemos visto ya, al espacio tangente en Rn como una derivación, ¿vale? Una derivación
sería tratarlo de la siguiente manera. En lugar de como un elemento de TPRN, lo vamos a tratar como una aplicación que coge elementos de C infinito P, es decir, de las funciones infinitamente diferenciables en un entorno de P, y a esas funciones las lleva a R, es decir, les asigna un escalar. Entonces, a cada función, como digo, le hacemos x sub p de f. ¿Cómo se define x sub p de f? Pues si tratamos xp como una derivación, esto será la derivada direccional en la dirección de x sub p, ¿vale? O mejor dicho, en la dirección de x restringida a p de la función f, ¿vale? Que es lo que hemos visto en el ejemplo anterior. O sea, lo único que estoy diciendo es, estoy poniendo esto que estoy marcando aquí con una flecha amarilla, lo estoy poniendo en versión generalizada. Es decir, si queremos para un punto cualquiera y una función cualquiera tratar a x como como una especie de campo de derivaciones, que a cada punto le asigna una derivada, o sea, una forma de derivar funciones. Claro, esto de aquí, esto que tenemos aquí, no es una derivada direccional respecto de x, no es una derivada direccional respecto de y, es una combinación de ambas que además toma información del punto en el que la estás evaluando. Entonces, no es lo mismo, obviamente, el x sub 1, 2 que x sub 3, 4. La derivada va a ser distinta, ¿vale? Porque ese punto afecta a las coordenadas que tenemos aquí y también afecta a la restricción a la hora de restringir la función a la derivada de la función a un punto. También ahí depende del punto que hayamos escogido. Aquí donde cuando digo derivada direccional respecto de x, nos referimos al vector que lleva dentro. El elemento x es una combinación de un punto y un vector, porque los elementos del tangente a Rn en el punto P son elementos que tienen dos cosas. Tienen un punto, que es siempre el punto P, y tienen un vector, que es el que sea. El vector lo podemos llamar vector X, ¿vale? Lo podemos denotar como el propio campo de vectores. Aunque es un poco de abuso de notación, pero bueno, se podría escribir así. O sea que, mmm, como digo, a medida que el campo de vector tiene una dirección que a medida que variamos el punto, varía la dirección. Y según quién controla esa variación, las coordenadas del campo de vectores. Muy bien, vamos a continuar con una serie de proposiciones con las que ya vamos a terminar de introducirnos a este mundo de los campos de vectores. En primer lugar vamos a ver una proposición que dice así: sea X un campo de vectores, un campo de vectores en un abierto U, en un abierto U de Rn. Es decir, no es necesariamente diferenciable, ¿vale? Bueno, pues entonces la proposición dice así: X es diferenciable si y solo si para toda función f de c infinito u se tiene que xf pertenece a c infinito u. Y ahora, ¿qué es xf?
Bueno, pues igual que a x le podemos asignar un punto y que ese x sub p, voy a ponerlo aquí, ese x sub p coja, tú le des una función c infinito p y lo mandes a un vector, o sea, a un elemento de R, pues igual que hemos hecho eso, podemos coger y lo que fijamos es la función y entonces no cogemos funciones, sino que cogemos puntos de Rn, bueno, en concreto del abierto U, ¿vale? No de cualquier punto de Rn, sino del abierto U, y igualmente le asignamos un punto de Rn, ¿de acuerdo? De tal manera que depende de lo que fijemos, pues al final lo que tenemos que fijar es siempre un punto y una función. La función, eso sí, tiene que ser diferenciable en el punto, ¿vale? Muy bien, pues entonces vamos a demostrar esta proposición. Vale, la demostración va a ser algo que, bueno, pues es más o menos sencillo. Mm, el directo es una cosa que no, es trivial, básicamente. Tenemos que xf, al aplicarlo a un punto P, tenemos xp de f, se convierte en la derivada de f según una determinada dirección de xp. Dicha dirección, o sea, estamos haciendo una derivada de f respecto de una dirección que la controlan las lambda sub i de p. Claro, si f es diferenciable, entonces las derivadas lambda sub i siempre van a ser diferenciables, ¿vale? O sea, si x es diferenciable, entonces las lambda sub i son diferenciables. Si las lambda sub i son diferenciables, entonces la función xf va a ser un conjunto de derivadas de una función que es diferenciable multiplicadas por una serie de funciones lambda sub i que también son diferenciables. Por lo tanto, el producto pues, es una cosa que es diferenciable. Vamos a ver entonces el recíproco. Vale. Suponemos que xf es diferenciable en c infinito, diferenciable en u, para toda función f, ¿vale? Esto tiene que ser válido para toda función f infinito, c infinito diferenciable en u. Bueno, pues entonces, en particular, x sub pi sub j será una función c infinito diferenciable en u para toda proyección. O sea, con pi sub j estamos denotando a la proyección canónica en la coordenada j-ésima. De tal manera que vamos a ver quién es x sub p de pi sub j. Esta es la derivada en la dirección de x fijado el punto p o restringido al punto p de pi sub j. Esto es igual al límite, es una derivada direccional, entonces es igual al límite cuando t tiende, no a infinito, no a cero, de pi de p más t por xp menos pi por p, o pi de p, partido por t. Vale, esto es igual al límite cuando t tiende a 0, de quién es
la proyección... Bueno, aquí me ha faltado el sub-j. ¿Quién es la proyección canónica aquí? Pues aquí la proyección canónica es coger el punto P más t por lambda sub i de P. Esta es la coordenada, perdón, j, la coordenada jésima de y P sub j también. Y esto todo menos P sub j, porque la coordenada jésima de pi de P más t por xp es P sub j más t por lambda sub j de P. Todo esto dividido entre t, básicamente al final solo queda el límite cuando t tiende a 0 de t por lambda sub i del aplicado al punto P partido por t, y esto es igual a lambda sub i de P. Para todo punto P, esto es válido para todo punto P perteneciente a U. Por tanto, como digo, x de pi sub j es igual a lambda sub j para todo j igual a 1 hasta n. De tal manera que si x de una función cualquiera es diferenciable, en particular para la proyección canónica es siempre diferenciable, esa proyección canónica, o sea, ese campo de vectores aplicado a la proyección canónica son las componentes de dicho campo y por lo tanto dichas componentes tienen que ser diferenciables, lo cual nos lleva a la definición de campo de vectores diferenciable, que es precisamente aquel campo cuyas funciones coordenadas son todas diferenciables. Muy bien. Y ya para terminar, vamos a ver una serie de propiedades de los campos de vectores. Propiedades. Bueno, las propiedades de las derivaciones que van de c infinito en el punto P a R se extienden a campos de la siguiente manera. Para todo x e y campos de vectores diferenciables en U y f y g funciones c infinito diferenciables en U, se verifica lo siguiente. Tenemos tres propiedades. La primera es la linealidad, ¿vale? Bueno, las dos primeras son linealidad. Y es que x de f más g, es decir, el campo aplicado a la suma de dos funciones, es la suma de los campos aplicados a cada una de ellas, de dichas funciones. Vale, esto muchas veces nos vamos a ahorrar los paréntesis y vamos a poner directamente xf y xg. Lo mismo pasa si en vez de una suma de funciones se trata de un producto por escalares. Este producto puede salir fuera de la derivación. Y finalmente la regla de Leibniz, esto es, una derivación aplicada a un producto de funciones es la derivación aplicada a la primera función por la segunda sin derivar, más la derivada de la primera por la derivación aplicada a la segunda función. Y estas serían todas las propiedades. Nos vemos en la próxima.